Damos la bienvenida a todas las personas que nos hemos congregado hoy aquí. Veo muchos rostros queridos y que no voy a llamar visitas porque este es nuestro hogar compartido, son parte de nuestra historia y cada uno dejó una marca, una semilla, un poco de su corazón en este lugar, así que bienvenidos a todos los que estamos. No hay visitas, somos una familia en Cristo. Quería compartir en esta mañana con ustedes, si por favor Matías, de un tema que creo que puede ser un nuevo mojón, o una nueva partida o una necesidad en estos 113 años, ¿sí? Y que es la armonía y la bendición. Siguiente. El Salmo 133, que todos conocemos, comienza en el primer versículo diciendo: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después de unas reflexiones muy judaicas, termina dando la conclusión de esa armonía para la bendición. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando comenzaron la historia de la iglesia, los primeros discípulos, los apóstoles, todos contemplamos con admiración los primeros versículos cuando dice en el libro de los Hechos: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todos deseamos la bendición, y la enseñanza de la palabra es que la bendición no viene por el esfuerzo, por el sacrificio, por ideas personales de alguien que puede creer que tiene algo novedoso para ofrecer. No viene por un mensaje distinto, el mensaje ya es claro y permanente por todos los siglos. El origen de la bendición que deseamos todos nos enseña Dios que está en la armonía de los hermanos. Y la armonía es el equilibrio, la proporción, la correspondencia adecuada de las cosas para entender el conjunto. Los que hacen música saben que la armonía es la técnica de enlazar distintos sonidos, no el mismo sonido, distintos sonidos de distintos instrumentos y darle una cadencia o un ritmo para que eso distinto que sumamos todos y que Dios respeta en cada uno de nosotros tenga en el conjunto un sonido que sea agradable. A nadie se le impide dar su sonido. Lo que hay que lograr es que el sonido de mi vida, en mi relación con los hermanos y los demás, sea agradable para todos. La alegría, la sencillez del corazón fue el motivo de la bendición. Y fíjense que no enseña la Biblia que haya sido por el esfuerzo de los discípulos o de los apóstoles que aumentó el número, sino que dice que viendo Dios esa armonía, esa alegría y esa sencillez, fue Dios, siempre es Dios el que añadía a la iglesia. Nosotros podemos ser un metal o un címbalo que retiñe con todo el esfuerzo, con todos los planes o con todas las ideas que alguien crea que pueda tener. Dios es el que da el soplo de vida, dice, y Dios
era el que añadía a la iglesia los que debían ser salvos. La siguiente. ¿Creemos que hay poder en el mensaje de Dios? ¿Creemos que hay poder en una palabra para tocar y transformar un corazón y cambiar actitudes y modificar formas de entender y modificar áreas de relación entre nosotros para volver a esa sencillez y a esa alegría, a esa armonía que hacía que Dios bendiga a la iglesia? En primer lugar, debemos saber de que si Dios no está, el hombre no puede. De que si Dios no pone ese aliento de vida, ideas, planes, proyectos no tienen sentido. Como dice su palabra, si no es Él el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El poder de Dios a veces está en una simple palabra o en una simple actitud que nos hace darnos cuenta de que nos cuesta entender por más que nos hablen por horas. Miren, cuando yo recién me convertí a los 17 años y comencé a tener libros que los hermanos nos instaban a estudiar para poder predicar, recuerdo que quedaba embelesado en los mensajes doctrinales de Spurgeon, un siervo de Dios brillante que ponía en palabras con armonía y belleza doctrinas profundas de la palabra de Dios. Y recuerdo leer otros libritos chiquitos de Spurgeon como sus anécdotas. Y una anécdota que me llamó la atención de las campañas que hacían, de los mensajes que duraban semanas, en los cuales había avivamiento en los lugares, y dice que pasaban todos los días, camino al área de reuniones, múltiples personas por la puerta de un carpintero. Este hombre ya estaba, como decimos, vacunado por aquellos que le predicaban y no quería escuchar más a nadie. Ya había dicho que no una vez, que le molestaba otra vez, que no vinieran más la tercera vez, que por favor lo dejaran tranquilos todos los que pasaban. Y nunca aceptaba una reflexión, un largo mensaje, una larga exposición. Un día pasó alguien y cuando este hombre ve que se para, sale como para enfrentarlo, como para decirle que se vaya, y esta persona simplemente le dijo: ¿sabía que Jesús era carpintero? Y se fue. A veces una palabra es como el switch de la luz que una habitación oscura ilumina para siempre. ¿Sabía que Jesús, como usted, era carpintero? Y esa noche, cuenta la anécdota, ese carpintero fue a la reunión y aceptó a Jesucristo en su corazón. Recuerdo en una palabra, sino una actitud, de un testimonio que me dio un hermano, que es un expositor que nos ha bendecido mucho y de mucho prestigio en el país, cuando dice que se convirtió de joven, se apartó en el final de su juventud y comenzó una vida apartada de la iglesia, lejos del camino de Dios, y dice que cuando volvía tarde de la fiesta o de estar con los amigos, solía encontrar una y otra vez a su madre en la cocina, orando, y había escuchado una y otra vez las expresiones que los padres decimos a los hijos cuando tratamos de ordenar su camino, y ya las conocía de memoria. Un día vuelve más temprano y ve la luz de la cocina prendida y se queda en el pasillo y escucha la oración de su madre. Le estaba diciendo a Dios de su hijo lo que a su hijo le decía todos los días, y lo escuchó con la atención de no alguien que se dirigía a él, sino que de él se dirigía a Dios. La madre apaga la luz, se va a acostar y él se queda un rato en el pasillo, y este hermano me cuenta que cuando entra a la cocina, las palabras eran las mismas, el mensaje lo conocía, y al encender la luz, ve la Biblia de su madre
regada en lágrimas. Había escuchado tantas veces la palabra, conocía tanto lo que le decían, pero dice que las lágrimas quebraron su corazón, porque entendió con una visión lo que no podía entender con palabras. Y volvió al camino del Señor y es algo muy personal, pero es una persona que es de mucha bendición para todos nosotros cuando escuchamos sus mensajes. La siguiente. Por eso quiero hacer reflexionar. Te salteaste una, ¿podés volver para atrás? En un hecho trascendente, en un momento irrepetible y único. Ponemos por favor la oración de Jesús, que está en el capítulo 17 de San Juan. Es el aposento alto. Han compartido el pan y el vino y Jesús está por salir a la oscuridad, a la noche, a la traición, a la humillación, al abandono, al dolor, a su sacrificio. Y antes de salir, ora al Padre, como esa madre, ora al Padre. Y no ora por él, y no pide por él, sino que en su integridad, dice Jesús, mirando a sus discípulos, Padre, que sean uno. En el verso 11, Padre, que sean uno. En el verso 20, no solo mira a los que lo rodean, sino piensa en todos y en nosotros y en los que han de venir después de nosotros. Y dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. Mire, la oración de Jesús, para hacerlo igual a cada uno de nosotros, no recibe una respuesta contundente en la historia. Porque apenas muerto Jesús, vemos divisiones una y otra vez entre los discípulos, enfrentamientos y puntos de vista distintos entre los apóstoles. En todas las congregaciones, formas distintas de pensar, y aparecen los judaizantes y aparecen los que están con los estoicos, con los epicúreos, con los que tienen distintas filosofías que incluyen, y comienzan muchas divisiones. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios enfrentamientos y discusiones aún entre siervos de Dios que son ejemplos para nosotros. Discute Pablo con Bernabé, discute Pablo con Pedro, discuten siervos entre sí y hay divisiones. ¿Cuál es el error? Pensar que eso está escrito para que tomemos partido por uno en el otro. No hay mayor falta de sabiduría que decir la razón la tiene Pablo o Bernabé. La Biblia no dice eso. ¿Para qué lo registra? Para que sepamos que esas cosas pasan aún entre grandes siervos de Dios. Pero Jesucristo dice que sean uno. Mire, en los años anteriores se conmemoró la Reforma. Más de 500 años de Reforma, de la cual nosotros vemos nuestra raíz de origen. La mayoría de los hermanos puso el título Celebración, y solamente hubo un hermano, para mí es el más brillante expositor del país, que dijo: hermanos, no estamos celebrando nada. Se conmemora la Reforma,
no se celebra porque la reforma, la protesta, fue una división y los cristianos no celebramos divisiones, las recordamos para entender nuestra historia. Jesucristo, antes de salir a la noche, ora por nosotros y su ruego es que logren ser uno, que entiendan la importancia de limar las diferencias y en el sonido de conjunto encontrar la armonía que deleite a Dios. Donde hay armonía es donde Dios envía bendición y vida eterna. La siguiente. ¿Cómo explicar para entender la profundidad de lo que dice Jesucristo? ¿Quién lo pide? ¿Cómo ubicarnos en esta mañana en lo único importante? Jesucristo. El faraón en Egipto. ¿Recuerdan a Moisés dando pruebas una y otra vez del poder de Dios, de que el mensaje era de Dios, de que era inminente cambiar la actitud, de que era inminente liberar al pueblo de Dios porque Dios lo pedía? 4 veces dice el mensaje de que Dios endureció su corazón. Bueno, esto lo toman muchos y es profundidad de conocimiento de lo que es elección, presciencia, predestinación. Y los absolutistas dicen, ¿qué culpa tiene Faraón si Dios es el que endurece su corazón? Si es Dios el que no le deja tomar las decisiones para cambiar su vida. Si es Dios el que... Esas son las teorías de que nada podemos hacer, de que nada depende de nosotros, de que hacemos lo que estamos destinados. La siguiente. La verdadera traducción de este pasaje es: Dios exprimió su corazón. Dios exprimió el corazón de Faraón. Primero hirió su vida y expuso su necesidad. Y dice que 4 veces, cuando dice endureció, dice que Dios presionó el corazón de Faraón. Y una, y otra vez. Sacó de él lo que en él había. Odio, desprecio, discriminación, maldad. Sacó de su corazón, lo exprimió para mostrar lo que en su corazón había. Y cada vez que lo exprimía, sacaba más odio, más maldad, más desprecio, más discriminación. Y la nota más amarga que sacó fue cuando, hasta con la amenaza de los niños que iban a morir, no conmueve su vida. Y su última gota fue odio, fue maldad, fue desprecio al prójimo, fue discriminación. Pasa a la siguiente. Nosotros vinimos aquí por Jesús. Nunca dejemos de que falte en el mensaje Jesucristo, porque las ideas de los hombres no llevan a ningún lado, porque los proyectos de los hombres no edifican. Es Dios quien puede transformar nuestras vidas, transformar nuestra iglesia y transformarnos en bendición. Y el corazón de Jesús
puesto en la prensa del Getsemaní. Como nos explicaba Alfredo de las Olivas, desprende su primer aroma y su primera presión en el aposento alto. Y cuando venía su dolor, y cuando iba a venir su angustia, su soledad, no pensó en él. Cuando sabía que venía la traición y el dolor, no pensó en él. Cuando sabía que le iban a dejar solo, no pensó en él. Su oración no fue, Padre, por mí, no. Padre, te ruego por estos. Te ruego por los que me has dado. Dice Jesús en el capítulo 17, yo los he cuidado, ahora yo me voy, cuídalos tú. Ora por sus discípulos, ora por sus hermanos. Y la expresión de la primera presión del amor es, cuídalos, guárdalos, guíalos, Padre, que sean uno. La segunda presión que muestra el corazón de Jesús es que cuando lo pusieron delante de cada uno de aquellos que lo juzgaba, que lo amenazaba, que le causaba dolor, que lo injuriaba, que lo insultaba, que lo golpeaba, que lo escupía, dice el Evangelio, que en la presión intensa que sufrió su corazón, los evangelistas dicen, y Jesús callaba, callaba. Una de las expresiones más grandes del amor es callar. El soportar en silencio para proteger al otro. El soportar el dolor sin levantar una injuria. El soportar las circunstancias porque lo único que desprendía el dolor era más amor. Sofonías 3:17 dice proféticamente, Él callará de amor. Él callará de amor. Pero llega el último momento y el último mensaje de Jesús en general, porque después solamente se dirige en una palabra al ladrón de la cruz y luego al Padre. Lo último que nos dijo a todos, cuando los clavos horadaban sus pies y sus manos, cuando los látigos habían marcado su espalda, cuando el dolor era incontrolable, cuando la respiración no llegaba a satisfacer y la angustia y el corazón. Y tengo que reconocer que he visto muchas personas partir. Y esta profundidad no la he visto en nadie. Porque cuando la presión fue insoportable, más fuerte, más inhumana, más indecible, cuando se exprimió hasta la última gota del corazón de lo que había en Jesús, cuando ya no quedaba nada, ni sangre en él, volvió a amar, volvió a amar. Y mirando a aquellos que lo maldecían, lo injuriaban, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios dice que el mejor vino está al final, a diferencia de los hombres que lo ponen al principio. La última gota de Faraón fue el más profundo odio, la última gota de Jesús fue el más profundo, insondable e incomprensible amor. Miren, para que entiendan, porque muchas veces veo que usan esta expresión que jamás uso de Jesucristo por respeto
a la profundidad de lo que se está diciendo. Ustedes entienden, hermanos, que es el clamor de alguien que está pidiendo en amor algo que no va a ser concedido. ¿Ustedes entendieron alguna vez que cuando Jesucristo dice, Padre, perdónalos, está excediendo los límites de lo comprensible? Porque ustedes y yo sabemos que Dios no va a perdonar a aquel que no valore la cruz de Cristo. ¿Usted entendió alguna vez que Él supera en su amor, su divinidad y todas las cosas para decir, a pesar de todo, y a pesar de saber de que Dios no los va a perdonar, no hay otra cosa en su corazón que amor? Y dice, perdónalos, Padre. Es demasiado profundo entender el maravilloso Dios que tenemos. Es demasiado insondable tratar de bucear en las profundidades de ese amor y que me hace entender por qué a vos y a mí, sin mérito, sin derechos, Él nos ha tendido la mano. Él nos ha abierto el corazón. Él ha venido a nuestra vida. Por eso, vuelvo a la imagen de ese muchacho que entró a la cocina y conociendo el mensaje como lo conocemos todos y no habiendo reaccionado, quebró su vida por ver las lágrimas. De tal manera nos amó Dios, dice Juan 3:16. De tal manera nos amó. Y para motivar tu corazón te digo, vuelve atrás en el mensaje y piensa aquel que amó de tal manera, ¿cuál fue su última oración, su último ruego cuando estaba en su integridad? Padre, que aprendan que misericordia quiero y no sacrificio. Padre, que sean uno. En estos 113 años, volvamos a ser uno. Volvamos con alegría y sencillez de corazón a seguir al único pastor, al único que tiene el mensaje, al único que tiene vida, que es Dios a través de Jesucristo. Demos nuestro sonido en armonía con el otro. Aprendamos a respetar y a comprender al otro. Aprendamos a entender al otro. Aprendemos, como Cristo, a amar al hermano. Porque allí enviará Dios bendición y vida eterna. Paula. Quiero compartirles una canción que se titula Nos rendimos de nuevo. Qué hermoso que en esta mañana todos juntos, unidos en amor, en alabanza y adoración, en entrega a Dios, podamos decirle que nos rendimos a sus pies, como seguramente hicieron nuestros hermanos esa primera vez hace 113 años. Estás volcando mesas, nos llamas a volver
al altar de tu presencia como la primera vez. Estás limpiando el templo, tú traes restauración, a ti te pertenecemos, tu iglesia somos Dios. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Tú ves un pueblo santo, apártanos del mal, por gracia escogidos, llamados a adorar. Queremos agradarte, hacer tu voluntad. Cada momento importa en la eternidad. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Somos tus hijos, tu posesión. Para tu gloria, santifícanos, Señor. Márcanos con tu presencia, ven a habitar entre nosotros, Dios. Nos corriges y nos guías. Tú eres bueno, eres nuestro pastor. Tu amor es firme y es tierno. Tu ley perfecta es nuestra verdad. A tus pies nos humillamos. Lo que te damos tú restaurarás. Si nos rendimos, nos restaurarás. Somos tu pueblo, tú nuestro Dios. Somos tu templo, santifícanos, Señor. Somos tus hijos, tu posesión. Para tu gloria, santifícanos, Señor. Santo eres Dios, santo eres Dios. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo. Si nos llamas, vendremos, no tardamos, corremos. Nos rendimos de nuevo, nos rendimos de nuevo.